Buenos días, tardes, noches a nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren. Les traemos hoy un fabuloso podcast. ¿Qué más les cuento? Pues bueno, primero los invitados. Tenemos a nuestro querido muchacho El Gordo. Sí, hola, Gordo. Hola. Y por otro lado... El título del Gordo es Filósofo en cómics. Ush. Exacto. Y después de argumentar mucho... de algo. Bueno, en fin. Ya esos... En alguna historia uno siempre llega a encontrar alguna vaina ridícula, pues acordándome de los memes de en estos días, pues de Superman siguiéndole la corriente a cuanta estupidez decía Batman. O sea que en estos días me puse a ver sobre unos personajes que se crearon y no se sabe para qué hijo de putas los crearon. Hasta que había un X-Men que se llamaba Long Neck. Y ese era su superpoder, weón. Tenía un hijo de puta cuello como de 30 centímetros, marica. Y ya. Ven. Ya, chino, eso era todo. Bueno muchachos, no nos salgamos de lo establecido. Bueno, ahorita, bueno, el tema de una vez los introducimos. Vamos a hablar hoy de cómics en general, lo que sabemos, pues digamos que entre el Gordo y yo, por cierto, yo soy Monty, y el otro compañero aquí, después de muchas discusiones y alegatos, quedamos con que su seudónimo iba a ser Confe. Entonces, hola Confe, preséntate. Hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy licenciado en hacer lo que me da la gana. Y no tengo ni la menor idea de lo que vamos a hablar hoy. Entonces me dedicaré como a escucharlos y dar mi opinión un poco, ¿cómo se dice? Ilustrada del tema. Si puedes hacer tu risa, pues mejor. Mi hija ya murió. ¿Cómo así? Hágale, yo haré lo posible. Ya murió, sí, muchas cosas de mí han muerto, mi motivación ha muerto, pero bueno, aquí estamos. Bueno, cómics, empecemos con un conocedor. Bueno, Gordo, ¿qué nos puedes opinar vos de los cómics? ¿Cuál fue tu... Ajá, sí. No me acuerdo cómo es que llamaba, pero Águila Dorada, algo así. Era un indio. Un mohicano y eran unos cómics que leía mi papá. ¿Ya? ¿Y en qué? Así medio western. ¿En qué papel estaban impresos? Un papel de, no sé cómo se llamará, pero era un papel muy barato. ¿Papel como periódico? Sí. Sí. Y también el viejo leía a Calimán, pero ese hijo de pucha y no me gustaba, man. Eso sí me parecía culo ese personaje, Dios mío. Leía más el del Águila y pues el que más me gustaba, y de ese tenía muy poquitos cómics, era el Capitán América. ¿Ya? Ese fue como el que más me enganchó porque ese tenía muchísima más acción, ¿sí? Claro. Y entonces pues lo veía envuelto en cosas como raras al viejo y además me parecía muy bacano el hecho de que el tipo utilizaba para pelear un escudo. Era una variante muy diferente, pues el indio ese tenía flechas y todo eso. Sí. Yo nunca había visto a alguien pelear con una cosa que se supone que es para defenderse, o sea, de niño me parecía algo muy loco, ya, me gustaba eso. Y bueno, de ahí para allá, los cómics que más se veían en la casa eran los cómics de Kino, o sea, con Dojito, Mafalda y eso se veía muchísimo. No sé si es que no tenían nombre, pero el personaje principal siempre era un calvito. Y mostraban pues situaciones ahí, eran corticas, eran viñetas como de 4, máximo 5. Nunca vi pues así una cosa que tuviera 2 páginas, ¿no?
Mm, A lo que empecé a leer, ¿ya? ujú, Cuando tuve yo mi primer cómic, fue una vez que pasaba por la única parte donde en este pueblo vendían cómics. Y vendían, entre todos los que vi, me llamó la atención fue el de Wolverine, que narraba sus orígenes. ¿Sí? Era un compilado de varios capítulos y pues el compilado se llamaba Weapon X. ¿Ya? mm, ujú, Era una genialidad esa historia, mano. mm, Muy bacano, a mí me encantó ese cómic, lo leía, mano. Y era un cómic demasiado visual, mucho. Estaba muy ujú, bien pintado y todo, y era muy visual porque ponele unas 30, 40 páginas, ujú. vos simplemente te dedicabas a ver lo que ocurría. El man no hablaba, seguía Ajá. unas órdenes, y eso es ese tipo, era cercenando gente, pues, pero, pucha. Mm, Entre más avanzada la violencia era cada vez peor, más cruda. ujú, Eso también para mí fue notorio, pues. Imagínate que por ese entonces lo más violento que yo llegaba a ver era, pues, ya eso era un show de televisión, Saint Seiya, y mm, era lo más violento que había era eso. Y llego y veo, imagínate que la carátula del compilado era Logan encima de una pila de gente muerta y con uno empalado así. Es sí, una sí. pose muy clásica del man, ¿no? Ujú, sí, sí. Sí, yo Tenía, he visto esa portada. entonces imagínate, encima el man desnudo. Ah, esa es la otra cosa. El man solo está vestido en las dos primeras páginas. Del resto, el man está en pelota hasta el final. Ujú, ¿Ya? sí. Va mostrando el Bartolo en todas las viñetas. Sí. Y las jícaras. Entonces. ¿Ah? Y las jícaras. Sí. Entonces, pues eso era también llamativo para mí porque pues yo nunca he visto una historia donde hubiera un hombre o una mujer desnuda. Entonces yo decía, uy, marica, esa vaina es tensa. Mm, ¿Ya? Pues Pero que no sea el pelero. por esos días también pasaba en la serie animada de X-Men. ujú. Y pues uno tiene una concepción ahí de Logan y lo veo en el man fumando, borracho, o sea, llega, Lo ven es en ese ambiente. claro, yo, uy, man, este man es rudo, en serio, Mm, ¿ya? sí, Era sí. muy diferente que en la serie, pues el man era jodido, pero tenía un toque más gracioso que otra cosa. Ajá, sí. Inclusive que en la serie, yo no recuerdo muy bien, pero creo que en la serie en alguna vez él aparecía fumando sí, un puro Mm, y creo que eso lo quitaron. O sea, eso sí, fue como dicen un slippery slope, sí, que eso y sí, o sea, estaba fuertemente censurado. ajá. Pues y es una vaina que en los cómics él abusa mucho del trago y del tabaco porque como no se enferma. Claro, no, no sé, o sea, supuestamente esa habilidad de regenerarse hace que le cueste más trabajo emborracharse. Sí, pues o sea, le pasa igual que el capitán. Ujú, Pueden ingerir cantidades de eso muchísimo que ellos no, pues prácticamente no se embriagan nunca. ujú, Entonces, pues yo veía esos contrastes, me parecía muy bacano y es algo que yo he ido viendo cómo se ha ido perdiendo cada vez más, cada vez más. La verdad yo estoy esperando actualmente que los cómics vengan con una cajita de crayones y páginas en blanco para que los niños pinten. Falta como poquito para eso. ujú, Porque es lo que decíamos ahora. Y ahorita todo es un problema. Ah, si no está suficientemente incluyente es un problema. ¿Sí? ujú, ujú. Si el man de pronto da una opinión sobre el sexo contrario, entonces es machista. Y cosas por el estilo. Lo cual me Ujú, resulta de verdad ya muy aburridor, hermano. ujú. Si no, no me Sí, o sea, provoca, en línea general no me provoca mucho leer. Por lo menos lo que ha sido en Marvel, porque Marvel sí que cambió debido a su ujú. nuevo dueño. Ah, sí. Disney. Cambió durísimo, man. Durísimo cambio. Ujú, Entonces, pues me fue desanimando.
Marvel inclusivo. Mm. Claro, y pues... Es que el problema no es tanto la inclusión, sino la inclusión forzada, porque es que incluso Marvel ha tenido desde que lo fundaron. O sea, pues ellos han tenido sus héroes de todas las razas, heroínas, y Oye, mire pues lo que le estaba venir con contando al eso principio. ahorita es como pretencioso, o sea, Lo que le estaba contando al principio, así como anécdota graciosa, pero pues si lo miras, es una forma de inclusión. O sea, le dan chico a un pelado cuyo único poder es tener un hijo de pucha cuellote. No lo discriminaron por eso, lo metieron a los X-Men, pero pues el personaje fracasó, obviamente. mm, Pero lo más chistoso es la forma como fracasó. Pues has visto muertes de superhéroes, ¿no? Por ejemplo, con Captain Marvel, que pues su creador y dibujante original ujú, dejó la casa matriz y se fue. Y un día cualquiera, dice la historia, ¿no? Que ujú. estaba el man ahí casual frente a un kiosco y dijo, ¿en qué irá mi querido Capitán Marvel, hombre? Vamos a ver qué han hecho. Y es que el man leyó eso y, oh no, así como el señor Burns. No se me queda la última vez. Oh no, oh no. Y vio eso y dijo, no, hermano, voy a volver a Marvel solamente para hacer una saga donde este man se muera y no va a regresar nunca. Ajá, sí, sí. Entonces empezó una historia donde el Captain Marvel le daba cáncer y moría, que el man no soportó de ver lo que habían y cómo habían payaseado su Ujú, creación. ¿Ya? sí. Entonces, pues el Capitán Marvel se fue con un cáncer y me parece que llamaba, como dije, Long Neck. No estoy seguro, no me acuerdo bien, pero tenía un nombre que hacía referencia a su, entre comillas, superpoder. Ah, sí. La forma como mataron a este personaje fue que el hombre se tropezó, se fracturó el cuello y murió, güey. Era Y bien. ya. Su poder resultó siendo Sí, su punto débil. Parce, pero un man que le mide ese cuello tanto, solo con empujar duro desde la espalda, weón, ya es nuca. Pana, pues, Eh, la verdad, no sé ese tipo con los X-Men, weón, imagínate. Imagínate peleando contra manes que son Imagínese el clásico horribles. Apocalipsis versus Long Neck, fue pucha. Ya apenas Apocalipsis le calibra un cachimbazo en esa nuca, mano. Ahí lo deja. Pues era un poquito lo que habíamos hablado con Monty una vez. ¿Te acordás que estábamos? Que pues usted sabe que yo soy muy fan de Batman y todo, pero tengo mis límites. Ujú. Y pues que estábamos hablando de gente que no tiene razón de ser y pues uno de esos es Batman. ¿Qué carajo hace Batman en la Liga de la Justicia? Ah, pues sí, siempre ha sido como algo conflictivo para mí porque, o sea, el personaje funciona en su entorno y pues digamos que de hecho, pues no sé si está bien pues hablar, digamos, de la experiencia que yo he tenido con los cómics. Haciendo memoria, pues qué pena, ay digo gordo, qué pena gordo, digamos que ya hicimos un buen recordatorio de tu experiencia, entonces creo, pasamos conmigo. Lo que yo recuerdo, haciendo mucha memoria en este momento, creo que mi primera introducción no necesariamente fueron cómics, sino más que todo narrativa gráfica, que eran los periódicos. Creo que cuando yo tenía unos 6, 7 años, yo iba donde mi papá y mi papá en ese tiempo tenía una suscripción a estos periódicos, al Tiempo, El Espectador. Y en esos periódicos pues venían las clásicas tiras cómicas, ¿no? Así los domingos. Habían, sí, o sea, de hecho una de las razones de ir donde mi papá era esas, que yo al menos, o sea, era harto ir, porque era un pueblo de mierda que no tenía nada. Uy, recuerda uno donde estoy viviendo ahora. Y entonces decía, no, bueno, al menos puedo leerme las tiras cómicas. Y cada vez que yo iba, pues mi papá tenía un cerro de periódicos ahí amontonados y yo, pues, ese era el hobby, desatrasarme de las tiras cómicas. Y
sea que vos Y leías que salía ahí, el leía fantasma. mucho a Calvin y Hobbes, o Ese me la, gustaba. ¿cómo es que era? Había uno que era un vikingo, no recuerdo cómo era Ah, el, Olafo. Olaf fue el amargado, eso, y ese a también me pesar de que gustaba. era un niño, o sea, le encontraba mucho humor, porque era un humor pues como que vamos a hacer esto y las cosas salían al revés, era muy, muy bueno. Ay, Era de pues de mucha observación. y creo que lo más cercano que leía un cómic era el fantasma. Habían una Sí, página del fantasma de fantasma nieve. y de hecho alcancé a leer creo que un arco completo ahí en el que el fantasma iba a una isla y pues como eso era de página en página, entonces pues bueno, yo miraba las fechas y bueno, esa sería como la primera vez que vi cómics. La segunda ocasión fue ya donde yo vivía con mi mamá, habían unos vecinos, pues éramos niños, pues éramos amigos y todo eso. Y entonces ellos me mostraron unos cómics que tenían, yo no sabía qué era eso. Y dije, que mira estos cómics. Y eran unos cómics de Spider-Man y unos cómics de, ¿cómo es que se llama? Los Teen Titans, de los que publicaron en como a mediados de los 80s, creo, porque tenían los trajes así todos coloridos. Por ejemplo, Nightwing tenía un traje que era como yo no sé, parecía como una acróbata de un circo, algo así. Pero Bueno, pues, él es acróbata de un circo. pues sí, pero es que era Creo que el curioso traje que porque decís es uno que tenía un cuello alto. Es azul con amarillo y negro. ¿No es ese? creo que él tenía un toque amarillo, pero era como, ¿cómo te explicara? Tenía descubierto un poquito el pecho aquí, como Sí, una forma en B, y sí, tenía como unas alitas así o sea, cuando sí, abría las manos se veían como unas cosas así, y sí. era azul y negro, sí, sí. A Bueno, mí no me gusta casi de traje. y pues yo, o sea, yo leí eso, el problema es que eso está en inglés, entonces ni idea, pero los dibujos o sea, eso me impresionó, yo, uy, pero yo de leer Calvin y Hobbes a ver semejante, y pues cuando vi Spider-Man, no, pues la Mira, brutalidad, yo todo pero lo que pues me no demoré en entendía nada. yo me demoré muchísimo en poder ver un cómic de Spider-Man. Lo Mm. vi primero en televisión porque sí, programas de televisión de Spider-Man, sí de niño conocí un montón. Sí, pues la ventaja que tenía Spider-Man era que su popularidad permitió que lo adaptaran a otros medios, Uy, sí, pero además sí, salía en todo. sí, no, o sea, en plata blanca Spider-Man es una impresora de dinero. O sea, eso nunca ha dejado de vender. No, no, Bueno, en total. fin, A la gente le gusta mucho el viejo. claro. Y bueno, a partir de ahí sí ya paila. O sea, nunca vi un cómic sino como hasta mucho después. Y pues de ahí me empecé a enterar de cómics así de Batman, de Superman. Inicialmente, ¿te acordás que habían unos kioscos que los vendían en el centro? Sí. A veces, pues yo cuando podía compraba uno que otro. Y pues por ahí fue que me fui metiendo. Y pues de hecho ese fue en el mismo tiempo donde me fueron enseñando cosas así de anime, que era el anime y todo eso, porque pues igual uno veía anime, pero no sabía qué era. Cuando uno veía Eso me Sí, Dragon Ball y recuerda, todo eso me eso. recuerda a algo. Y entonces, sí, bueno, pero de ahí, bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero en síntesis ya me inmiscuí bien en el cómic, fue de la adolescencia en adelante. Y pues, ¿qué te digo? Pues sí, ha sido un viaje, o sea, es curioso ver, digamos, publicaciones, porque yo vi muchas publicaciones así de los 80s, de los 90s, y pues con el tiempo me fui enterando de que eso era más viejo todavía, y yo, uy, ¿cómo así que Superman lo publicaban en los 50 y cómo así? Y era muy interesante todo eso, pero pues en ese tiempo sí era un problema porque acá no había internet, o sea, que querías leer aventuras así de Superman o de Batman que uno conocía en ese tiempo digamos, publicaciones de los 50 y eso, olvídate, o sea, ni modo, a menos que encontraras una copia, pero de resto olvídate.
Y bueno, y de ahí ya pasaríamos a la modernidad, lo que estamos ahora, que pues, ¿qué te digo? Pues sí, bueno, Hay unos que han envejecido mejor que otros. ajá, sí. Unos héroes han envejecido mejor que otros. Y bueno, y cómo fue, ¿por qué no nos da su opinión? Digamos que alguna vez leyó El un oscuro cómic o pasado. qué. ¿Cómo? El oscuro pasado. Pues sí, digamos, ¿en qué momento lo viste algún cómic o te inmiscuiste? A ver, pues parce, yo me acuerdo que acá en Tolima publicaban una revista que llamaba Los Monos. Entonces era una revista que era lleno de tiras cómicas, Uy, yo no vi eso. como Garfield, Olafo el Amargado, pero creo que ahí dicen Olafo el Viking o algo así. Mm, Estaba uno de un sargento, que un soldado que era todo perezoso y le hacía siempre Sí, le el tiene una pique al... narizota. Eso, Yo lo recuerdo. de esa manera más cagada. Yo todo eso lo Eh, veía y ese me gustaba. Lo que pasa es que los chistecitos eran como para gente un poquito más grande y uno casi no le sacaba la gracia que eso tenía. ujú, por eso a mí el que más me pegaba ahí era Calvin a Hobbes. ujú, Y aunque Calvin a Hobbes también era un poquito profundo, ujú, pero el más facilito ahí de leer era Garfield y ujú. Popeye. Entonces resumían que Uf, un se gato me ahora leyó tenía Popeye. hambre. Yo Popeye, sí nunca claro. leí Popeye. Popeye, Condorito. Esas son las primeras experiencias. Y ya más grandecito, yo me acuerdo que en un periódico, no me acuerdo cómo se llamaba, presentaban uno que llama es que Lolita y sus picardías. Ah, Uy, parce, Ese, esto es re viejo, weón. mm, a mí me parece, no, no eso es sí un no era para cómic, niños en No, eso no era absoluto. para niños. no, no De era un hecho, cómic de una peladita que tenía como un vestido rojo o algo así. no, pues no sé, porque es que era en blanco y negro. Era Ah, una no, peladita espérate. así toda buenona, se de cuenta Yayita, pues. Ah, no, lo estoy Pero confundiendo. rubia. Pues se ¿Cómo se supone llamaba? Lolita y sus picardías. Lo miramos a ver. Eso me recuerda. Y, Entonces, pues, y yo me acuerdo, pues yo ya estaba más grande y pues ahí les sacaba gracias a sus chistes y pues resulta que era la historia o chiste sobre una mujer, ¿cómo se le dice? Hipergámica, De esas de ahorita que son bendecidas y ¿qué es? ¿Cómo es? afortunadas. Eso, no hacen un culo y tienen de todo porque son bendecidas y afortunadas. Y bueno, y pues ahí me da risa ese también. Pero ya después, ya cuando comencé en verdad a tener contacto con los cómics, lo que nosotros llamamos cómics de superhéroes, fue porque yo compraba un paquete de papas, creo que era rizadas, y ahí salía unos tazos de X-Men. Ah, esos tazos, hermano, qué éxito que era Entonces, eso, güey. entonces sí, yo compraba las papas más que para comerme, era para conseguir los tazos para jugar. ¿Ya? Y el que más me gustaba era uno que era como blanquito, que era de Wolverine así con esas garras tirando para el frente. ujú. Parece que se lo estuviera llevando el diablo, weón. Pero, uy, era súper. Eso, de hecho, después me enteré que eso como que era la portada de uno de sus tantos cómics, que el Ujú. fondo es blanco. La verdad no sé de qué número será ni nada, pero Ah, de sí, sí. ahí me empecé como a interesar porque a mí ese arte me gustó muchísimo. Ya es que lo que es Wolverine, que aquí le decían Gepardo, Mm. Ujú. era súper popular ese personaje aquí en Latinoamérica, yo creo, me atrevería a decir que pegó durísimo. Sí, acá Sí. Gustavo. No, Creo y creo yo que creo por un que una de las, momento, más que Spider-Man, creo que por un momento más que Spider-Man. yo creo que una de las razones fue, digamos, el nombre, porque al menos el nombre le daba cierto. O sea, es que yo me acuerdo que una vez hoy que le decían de lo ves, ¿no? Yo no sé si era en España que lo han Lo ves. doblado de esa Decían, forma. decían Y a lo mí, ves, ¿no? y yo no sé, a mí me parecía eso como que le quitabas como la acción al personaje.
pero es que Guepardo también. No sé. No, pero Es que yo lo Guepardo, conozco como Guepardo, no sé, pero era siento como más, no sé, de Sí, pronto. mejor Guepardo que lo ves, ¿no? Sí, es Sí. que suena mejor Guepardo, no sé por qué, no sabría cómo explicarlo. Bueno, y ahorita que estoy echando memoria, yo tenía un libro cómic, pero de Hulk, pero ese sí era como de los 80s o de los 70s, y eso era un cómic, era un libro que usted tenía unas aleticas que usted las movía y animaba el movimiento. Por ejemplo, había una aletica que usted la movía y los brazos de Hulk iban para abajo chocando golpeando un auto. Había otro que usted lo jalaba y hacía como si rompiera A mí me encantaban esos libros, me parecían tan mágicos, weón. Sí, era como lo más interactivo que había en ese entonces. Sino que yo no tenía o nunca conocí uno pues de cómics, sino de cuentos de hadas, pues normal y cosas así. No, yo tenía uno de Hulk, muy bacano. Eso yo creo que ellos ya lo botaron. Es que yo leí mucho gancho y eso yo lo dañé. Y uno de niño no sabe cuál es el valor. No le da cuenta el valor que tiene. Claro, no sabe que eso es de colección y nada es vaina. Hubiera habido, nunca lo hubiera usado. Pues sí. Pero qué, y ya último, lo último que yo leí fue V de Vendetta, todo lo que fuera de este escritor Alan Moore, creo, es que llama así, V de Vendetta, y me estaba leyendo Watchmen, pero no lo terminé. Pero, digo, ¿cuál otro me estaba leyendo? Hellblazer. Es de ¿Nunca escucho de Constantine? El man que es como una especie de brujo, un sacerdote. Sí, es una mezcla de muchas cosas. Es muy bacano. Sí, ese lo publica una publicación de ese. Y eso es muy viejo, pero es que maneja unas historias muy densas. Sí. Por ejemplo, nomás en el primer cómic hablaba sobre un dios de la India, algo así, que era una mosca, y que cuando poseía a alguien le daba gula extrema. Entonces comían hasta reventar, hasta que se mataran. El mal le tocaba exorcizar, él exorcizó a un amigo, después lo guardó en un frasco, eso se rompió, yo no sé qué vaina, invadió una gente, la otra, después apareció esa mosca así, ese dios en forma de mosca real. Ya ni me acuerdo cómo terminó esa vaina, pero yo me acuerdo que en ese entonces, para no tener como esa calidad que yo exijo en los dibujos, porque eso era, ¿no han visto que en los cómics dibujan una cara y en la siguiente viñeta ya están dibujando como otra persona? Porque como que en ese entonces los artistas de cómic usaban muchas referencias fotográficas. Entonces digamos que sí. había alguien que tenía el encuadre perfecto del panel que usted quería dibujar, usaban mucho las facciones de esa persona, pero ya en otro panel ya no era la misma persona, sino es que estaban usando de referencia a otra, y eso pareciera que siempre fuera cambiando. Entonces yo dije, bueno, este man a veces me parece como latino, a veces me parece como caucásico, ya le va cambiando como las facciones. De hecho hay unos que inclusive me ha parecido que tiene facciones de negro, una cosa rarísima. Pero a pesar de eso, la historia era muy enganchadora. Sí, a mí lo que me gustaba de Constantine era que man sí que tiene gadgets para cualquier cosa, chino. No, y era un antihéroe. El man tenía que hacer lo que tenía que hacer para, por ejemplo, hay un cómic que él desconecta a un amigo y lo deja metido como en la internet. Mejor dicho, lo mata físicamente. Y después lo desconecta. Y ahí murió ya mentalmente, ya como su versión informática también muere. Entonces el man siempre está cargando con la muerte de un montón de amigos que lo acosan. Sí. Sí, es curioso que lo menciones porque, pues, sino que es que el origen de los cómics se remonta bastante. De lo que yo recuerdo, es que hay unas cosas llamadas Pulp Fiction. No me acuerdo de qué tiempo eran, pero sé que los publicaban más que todo en Europa.
Los Y 40. inicialmente, pues, o sea, lo que yo conozco que se publicaba era precisamente Tarzán. Y entonces, y me sorprende mucho porque en este tiempo, o sea, eran unos trabajos en tintas, pero sumamente hermosos, o sea, unos detalles increíbles y la gente se enganchaba con eso, con historias de Tarzán y bueno, no sé qué otras publicaciones hayan salido. Y pues, ¿cuál era el cuento con los Pulp Fiction? Que de hecho creo que es muy curioso porque se parece mucho al manga en ese estilo, de que eran unos libros gruesos que pues no sé, o sea, ahí sí no sabría decirte si venían varias historias o qué. Yo asumo que pues, que eran varias historias compiladas, ¿no? Sí. Y me imagino que es muy parecida en la forma en que los japoneses hacen los mangas, de que compilan las historias, ¿no? Digamos, inicialmente, pues ahora como funciona ahora es que hacen una compilación de varios autores y después compilan ya los capítulos de un solo autor en tomos especiales. Hasta ahí me doy cuenta. Y pues, a ver, de ahí pues sí no sabría decir, pero precisamente que estábamos hablando pues de cómics de superhéroes y todo eso, la forma en que inician las publicaciones así en Estados Unidos, no fue necesariamente con Marvel y DC, ¿no? Pues que fue un punto, digamos un punto clave, pero no necesariamente fue eso, sino que eso fue antes, con un autor que se llamaba Will Eisner, y él publicaba un cómic que se llamaba Spirit. Y Spirit fue lo primero que se conoció en ese entonces como una especie de vigilante, ¿no? El man era un vigilante, tenía su secuaz. Y para serte honesto no sé de qué trataba mucho, solo sé que el man era una especie de vigilante. Y bueno, tenía sus aventuras locas y eso. Que me parece muy curioso porque precisamente estamos hablando ahorita de eso, ¿no? De cómo Superman hacía estas cosas innecesarias así en los 60, en los 50, como montarse en un bus o ayudar a Batman a alguna maricada. Bueno, yo me acuerdo un día que pillé así que títulos pues de cosas que uno no se imaginaba de cómics, que las vacaciones de Superman y Batman era de 260 páginas, o manes que esquiando, ¿de qué mierda puede ser de cómic, mano? O sea, te dejaba con las ganas porque pues te mostraban solo la carátula, pero yo sí quería ver qué había adentro, mano. Es que a lo bien, ¿qué puede ser un cómic de 200 páginas chino de Superman esquiando? Pucha, eso tiene que ser una cosa muy loca. Lo que pasa es que en ese tiempo, o sea, después de sus orígenes, los cómics se enfocaron más a un público infantil, ¿no? O sea, inicialmente se publicaban y los que más consumían eran niños. Entonces pues, se empezó a hacer ese esfuerzo por llegarle más a ellos. Sí. Y una de las primeras estancias fue esas, o sea, hacer que los superhéroes tuvieran así aventuras normales, pues como ir de vacaciones o cosas así por el estilo, ¿sí me entendés? Entonces, sí. Por eso es que se llegaron a publicar cosas como, por ejemplo, en algún momento hicieron una serie basada en Superman, en que Superman adoptaba a Jimmy Olsen. Sí, tenía aventuras así en el Pacífico. Cosas muy, muy locas. Hubo una vez en que Superman hizo cazar a Jimmy con un gorila que para salvar una tribu, yo no sé, eso era re bizarro, pero yo sí me reí viendo eso. Esas historias con Jimmy Olsen. Sí, habían otras que Superman y Batman, y era un montón de páginas también que simplemente consistía en Superman y Batman haciéndole bromas a Jimmy y a Robin. Sí. Y ya, chino, eso era todo. Sí. Eso era todo lo que pasaba en esas historias, no más. Que madres haciéndole la vida imposible a los dos peladitos. La mierda, chino. Este es otro... Porque eran así.
esta sesión se podría llamar ¿En qué diablos estaban pensando? Sí, pues, mano. Pues sí. Es como. No, y eso duró harto. Quiere decir que la gente lo Mm. consumía. Sí, Sí, eso sí. duró varios años, pues por eso es que hay Por eso es que existió bastante. la serie de Adam West. Ujú. Porque es que Batman era uno que la gente, o sea, estaban perdiendo ventas porque los niños le tenían miedo a Batman, güey. ¿Entendés? Mm. Entonces las mamás y esa cosa de la censura en América, eso no es nuevo. Entonces había un comité de morales, que es la cosa. Ujú. Sí. Entonces, pues que si eso era para niños, que eso porque como Batman era, casi todo era asesinos seriales y gente así, entonces pues daba como Mira, miedo. Y la gente como mira que en que, ese entonces se asustaba más fácil. mira que curiosamente las historias de Batman no necesariamente es que tuvieran elementos así que hicieran dar miedo, sino que se enfocaba más en, digamos, en eso, de que está, va tras la pista de un criminal y todo eso. De detectives. Y sí, o De hecho, sea, se llaman y Detective esta Comics. gente, exacto, y esta gente creía que no, que por en esos tiempos, o sea, aparte de que la misma empresa se censuraba, tenía que aguantarse la censura de otro ente externo, imagínate. Entonces, claro, por eso es que se llegaron a tratar de adaptar eso para otros públicos. Sí, pues porque es que ellos buscaban más público, no porque lo obligaran a censurar. Porque, por ejemplo, DC Comics tenía su sección Vértigo, Ujú. y eso es para adultos, y ahí precisamente podía estar Batman, pero pues, hombre, Mm. venderle a las masas es, digamos que es comercialmente lo más rentable. Ujú. Pues sí, al final del día no deja de ser un negocio. Pues hablando de Batman, yo me acuerdo que mi primer contacto con Batman fue con Adam West, Claro, precisamente fue con él. santos programas, Batman. Ujú. Pues la verdad yo la primera vez que vi el personaje fue en una serie animada. O sea, ese fue mi primer contacto con Batman. Batman y Superman, porque lo daban casi al mismo tiempo. Y yo era los super amigos. Y es que Los en super una amigos que época de hiciera tratar de toda hacer a la liga. Batman muy amigable, Hanna-Barbera era el que llevaba la batuta de la vuelta ahí. Ah, sí. Hanna-Barbera dibujó personajes de DC mucho tiempo. Mm. Y lo más curioso es que ellos crearon unos, ¿no? Como curioso eso. Sí, unos peladitos con ese chango. O los peladitos con ese perro, o eso era de ese, yo no me acuerdo. No, eso no era eso. Ah, ya. Pues Ellos sí, era demasiado cómico, ese no porque era era unos que una que transformaba en un animal y el otro siempre transformaba en agua. Esos gemelos. no, los gemelos fantásticos, pero yo no sé, o sea, yo no sé, a mí me parece que eso es de ese, me parece, ¿no? Pero no estoy Lo seguro. único que importa es Pero- que hasta Cartoon Pero- Network se burló de ellos. Pero yo me acuerdo que habían otros dos. Ah, no, sí, los gemelos fantásticos tenían ese mico, ¿cierto? No, eran ellos dos solos. Ah, Eran no, ellos dos, y no que es que había uno que ese, estoy seguro, eso tuvo que haber sido Hanna-Barbera, chino, porque el personaje era muy parecido a Shaggy, y él tenía un perro y estaba gemono. sí, ese personaje se llamaba Super Marvin. Y te juro que hasta el día de hoy no sé qué mierda, o sea, qué mierda hacía, cuál era su poder. O sea, yo no. Estrofar, chino. nunca yo, yo siempre veía que Pantalla. él y esa pelada que siempre andaba con él, era una pelada como toda glam, tenía un cortecito así estilo Bob Sí, y una pinta así como de los 70s, como con unos tacones. sí. Chino, yo hago memoria y yo nunca los vi hacer nada, o sea que No, es era que no una hacían especie de nada, parce. poder o algo, ¿no? Es que le estoy fallando la memoria, es que ellos no hacían nada. O sea, el único trabajo de ellos era pegarse en león. Meterse en problemas, sí, se los encartaban siempre a Batman. Y
Eso era el viejo serio en ese carro ahí con esos chinos. Parce, pero es que les parece poco, le da sentido a Batman, parce. Mano. Imagínense, Pobre sin Batman. ellos Batman no tendría trabajo. Pues yo Bueno, no en ese sé. entonces, ¿no? Lo que pasa es que ese Batman era el de Adam West. Ajá, Por eso. Entonces por eso era así todo simpaticón. ajá, sí. Que Robin Y decía, pues sí, hablando saltar. precisamente, hablando, hablando precisamente de eso, te fijas que que Batman siempre tenía como, o sea, era muy infantil, pues en la medida que estaba en algún problema y Batman tenía algo en el Batimóvil o en el Baticinturón para rescatar a Siempre, los peladitos. siempre tenía la contra, a todo. Ah, Por eso yo creo que el máximo Batman que hay es el de Adam West, chino. O sea, es que dentro de lo ridículo que es cierto, sí, pucha, es invencible, marica. Cualquier cosa, el man tiene todo. Tiene todo. Él tiene Pucha, siempre el tiene plan para todo, salir man. de algo. Sí, tiene la contra para cualquier cosa. tiene hasta repelente para tiburones, imagínate. No, pues, parce, vea, en esa última película que hizo Adam West, que Gracias. supuestamente mediante un gas lo volvieron malvado. Y el viejo Robin hace todo un plan con Catwoman que para recuperar al viejo Batman como era, pues, y todo eso. Listo. Se le acercan tal, le aplican el coso para curarlo y no se cura. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ese antídoto tiene que estar bien, él lo hizo. Entonces que no, yo sabía que iban a tratar de salvarme y por eso desarrollé el antídoto. Para seguir siendo malvado. Pucha, mano, este man. Además se llega a asociar con Doomsday o algo así, era el fin del universo, chino. Ujú. Pues sí, hombre. Es una locura de Batman, sí. Pues sí, los cómics siempre han sido raros en su naturaleza. Siempre ha habido algo raro en ellos. Y siempre hubo cómics de toda clase. Yo me acuerdo que hubo hasta unos cómics comunistas que alcanzaron aquí a entrar a Colombia. No, pues a mí, Yo sí me era da- muy niño, ¿no? Y yo no entendía, pero yo sí entendía algo así como que eso era una especie de pensamiento político o algo de política, es lo que yo decía, esto es de política. Pero sí yo sabía que eso era de algo así como un cómic sobre de la izquierda, el comunismo, sobre el combate de guerrillas. De lástima que se haya perdido eso, porque eso sí es un tesoro también. Lástima, sí, como te digo, a mí me hubiera gustado ver eso porque al final del día los cómics también son una herramienta comunicativa, o sea, precisamente lo que hablamos Una ahorita, propaganda. el Capitán América era eso, era un personaje que nació de esa necesidad de sí, como de subirle la moral que a los soldados, que ilustrar a la gente de eso y cosas así por el estilo. Entonces, pues, De hecho es que los superhéroes cogieron mucha fama en América, porque es que, bueno, en Norteamérica, Estados Unidos, fue porque ellos no contaban con una mitología como tal, como era una nación como tan nueva, y es un mestizaje de muchos lugares ya, de muchas razas. Entonces yo no tenía nada propio, como en ese sentido de mitología. Tenían una identidad. Eso, no tenía una identidad así como cultural respecto a eso. Entonces Europa pues tenía sus cuentos mitológicos, por ejemplo nórdicos tenían a Odín y toda esa cuenta claro. de los griegos, los romanos. Es tan importante eso que los romanos adquirieron toda esa mitología de los griegos, ¿no? Solo que le cambiaron unos nombres. Se le cambiaron los nombres. Así como se apoderaron de la Navidad, pero bueno. En todo caso, eso de una nación, eso es importantísimo, porque es la base de las creencias y de la esperanza. Por eso en ese último cómic que nos hablaba el gordo sobre que Superman era el personaje más overpower que existe, y es porque es el eje de de todo ese universo. Ah, Ya, sí. él no puede dejar de existir.
y como que un multiverso se crea a partir de cómo se desarrolla la historia de Superman. Y de hecho, al final de esa historieta, no es que el Doctor Manhattan crea una especie de Clark, niño, Sí. si me corrige, y es por eso, porque es que ese personaje Clark es como es lo que le da esperanza a ese universo, esté donde esté. Entonces sí es, entonces ya va demostrando como más o menos la importancia de los cómics que ha sido para los Estados Unidos. Y por eso el Es que Capitán América, Superman luchando ahí en la Segunda Guerra Mundial. Cuando salió ese número donde Superman decía que renunciaba a la nacionalidad norteamericana. Sí. Ah, Creo que ese era uno de los Senado- cómics de Jimmy Olsen. El Senado le pidió una explicación a DC, una explicación formal de qué diablos era eso, chino. Imagínate. Sí, eso era un sacrilegio. de alguna forma, si él no era americano, era comunista. Pues creería yo que esa fue la primera reacción de... Yo creo que ese fue el miedo de ellos, claro que no, porque es que sí, claro, que Superman se volviera comunista, pues no. Pues que La gente, esa... Sí, diga. Perdón, no, pues precisamente el punto es ese, como los cómics comunicaban y la gente consumía. Entonces, claro, entraron en pánico, ¿no? Allí la gente le empieza a gustar eso el comunismo porque Superman dice que es cool. Sí, es que... Pero hay una historia alternativa. El man encierra lo que el país simbolizaba en los 50, ¿no? Claro, sí, eso era lo que yo te iba a decir, toda cosa. Porque es que en ese tiempo, digamos, ya después se hicieron, que con el cuento de los multiversos y todo eso, ya se exploró más el tema, pero en ese tiempo era una cosa muy delicada, ¿sí me entendés? No, pero yo les quería comentar es que no sé si ustedes han leído la historia, el cómic de Superman el Hijo Rojo. No, yo no. Sí, yo lo he leído, pero ese salió como en los 90. Bueno, no me acuerdo, no, en el 2000, ya ni me acuerdo. Es reciente, no es tan viejo. En todo caso es una historia donde Superman lo lanza un poquito más tarde, un poquito después, no sé. En todo caso no lo lanzaron a la misma hora desde el planeta Krypton. Sí, resulta que por eso aterrizó en Rusia y no en Estados Unidos. No, él no aterrizó en Rusia, Confe, él aterrizó fue en la Unión Soviética y, bueno, sí, y lo creó Stalin. Y lo creó Stalin. Entonces era la Unión Soviética. Entonces, pues él... Que bueno, como automáticamente como él aterrizó en la Unión Soviética, automáticamente era el malo. No, pues lo que pasa es que... no, es que cuando usted ve que desarrolla la historia, y usted ya ve que es Lex Luthor, que siempre ha sido el villano, ahorita es que es el bueno. Y ahorita es el bueno porque salva al mundo del comunismo. Eso le trajo problemas a Flash al principio. Es que ese es un comentario más que todo digamos en la ideología, porque a pesar de que Superman era el ser más poderoso, Stalin lo crió pues casi bueno, no de la misma forma, pero sí él tenía unos valores muy, ¿cómo se dice eso? Valores morales, no me acuerdo. Bueno, sí, es un código moral bastante sólido, ¿sí me entendés? Y pues cuando murió Stalin, lo que Superman quiso hacer fue crear la visión del papá, ¿no? Que pues con todo este cuento del comunismo y eso, pero lo que la historia narra es cómo Superman pues, digamos, llevó las cosas muy lejos, ¿no? Digamos, no aceptó consejos y pues como vos decís, sí, o sea, pues curiosamente es que termina casi siempre en la misma narrativa, es que el comunismo es malo, que yo no sé qué, pero la forma que yo lo vi es que, pues, sí, o sea, cualquier ideología llevada a un extremo siempre va a ser perjudicial. Y pues... Yo personalmente me declaro, ¿cómo le digo? Sí, pero lo que quería decir es que
listo, a mí me gusta cómo desarrolla las cosas ahora, ¿no? Pero ¿por qué no un cómic creado por americanos? O sea, ¿por qué no desarrollaron ese personaje, pero gustándole o que salga favorecido el comunismo? O sea, digamos que Superman haya sido el único que haga posible que ese sistema funcione como debería ser. Pero no, tenía que ganar, era el capitalismo. Sí, yo te entiendo. Es como diciendo, sea como sea, aunque Superman esté al lado de los comunistas, eso es malo. ¿Ya? Pues obviamente el pensamiento que estaba desarrollando Superman, que es el de Stalin, que es marxismo-stalinismo, no me acuerdo si se llama así, no es el pensamiento marxista como tal, el puro, la visión del escritor original del Capital, sino es que es una versión pues desviada del mensaje de Marx, y ahí es donde no funciona, pues digamos, en este mundo, ya pues porque lo único que ha producido, pues el que haya leído el libro negro del comunismo, pues ahí se enterará. Pero chistoso que en ese cómic de ninguna forma los americanos van a escribir algo como diciendo, no, pues mira que bajo estos elementos podría ser posible. Y eso es una forma también de explorar un tema, ¿sí? Es como, es lo que yo me quejaba del anime y del manga, que la mayoría de ellos, sí, abarcan un montón de temas, pero las conclusiones son siempre las mismas. Ya que el héroe siempre gana, que el protagonista queda con todas las chicas, que un final siempre feliz, ¿ya? Entonces por eso uno va explorando como otros... Sí, por eso es que uno ve otros medios. Por ejemplo, la típica. No, es que apareció un enemigo invencible en este momento y no lo puede derrotar. Power Up. De la nada le salió un Power Up del ojete, le salió Chino y ya, y venció Chino. ¿Y cómo? No sé, es que yo del desespero y proteger al universo, al mundo, o yo no sé, a mi perro, y ya, y me salió fuerzas del ojete, así como... eso. Y ya, Chino, y entonces uno se va cansando de eso, y yo, ¿por qué no van explorando otras cosas? Y los cómics, y el problema de los cómics es que ya han trillado mucho los superhéroes. Yo no sé por qué casi cualquier tema que quieran explorar, tienen que usar superhéroes. Casi cualquiera. No le estoy diciendo que todos, la mayoría usan superhéroes para hablar de un tema. Pues será que los americanos cuando ven un superhéroe, pues se le hace agua a la boca, no sé, y de una automáticamente lo compren. No, la verdad no entiendo. Lo que pasa es que, o sea, ya tendrías que vivir allá para ver que hay más variedad, sino que desgraciadamente acá nos llega lo más popular. Entonces, pero usted se mete a la página de DC Comics y ahí tiene, Chino, ahí todo lo que le jale es superhéroes. Pues por eso, obvio, es que vos estás hablando de capitalismo, o sea, vos no vas a dejar de vender lo que más te está produciendo, ¿sí o no? Entonces, pues, entonces lo que yo no entiendo es cuál es el fetiche de ellos con los superhéroes, hombre. Pues, parce, vea, sino que es un tema muy largo, pero resumiéndolo, lo que pasa es que los gringos tienen esta, ¿cómo decirlo? Tienen esta costumbre, por así decirlo, a pegarse sentimentalmente a cosas, a ideas. Entonces, por ejemplo, mucha gente que leyó Batman cuando era niño, pues lo siguen leyendo hasta ahorita, ¿sí me entendés? Y no digo que sea malo, sino que eso en cierta parte se vuelve un mercado, y ese mercado hace que ese personaje, digamos, no tenga una buena conclusión, o bueno, no tenga otras historias, porque de todos modos ellos tratan de no dejar ese público inicial, ¿sí me entendés? Y por eso es que tenemos casos como el de Superman, Batman, o Wonder Woman, o bueno, muchos otros personajes que ya llevan más de 50 años produciéndose por eso, porque la gente siente ese apego hacia ellos, ¿me entendés? Creo que eso es algo como cultural de ellos, que uno no entiende porque uno no nació allá, ni
Es como Sí, acá en Colombia que de pronto los colombianos nos gustan más las cosas por la cantidad y por la cantidad de ingredientes que tenga una receta, una comida ya. pues culturalmente es lo que Sí, dicen, ¿no? Pero por- pues por- no quiere decir que a todos nos guste así. ajá. O sea, eso es como una moda. O sea, ¿cuál es la mayoría? ¿Qué es lo que le gusta a la mayoría de la gente acá en cuestión de gastronomía? No, pues que tenga harta comida y harto ingredientes, pero la bandeja paisa es que aquí pega durísimo, Ujú. ya porque eso es chorizo, carne molida, arroz, tajada, chicharrón, carne asada, aguacate, huevo, no sé si me escapa algo más. No, En pues. todo caso, eso es un tren de cosas ya. Ujú. Eh, bueno, sí creo que es una cuestión cultural y nosotros como tal no, o por lo menos por mi parte, yo no entenderé ese punto. Mm. Bueno, muchachos, pues la verdad estuvo muy interesante la charla, pues aprendí muchísimo. No sé si ustedes habrán, o sea, yo haya aportado algo de interés, pero Ah, me alegra haber sí, claro. colaborado y yo siento que podríamos seguir abarcando el tema en el próximo podcast. ¿Ustedes qué dicen? Hey, Pues ¿Hay sí. más leña para quemar ahí o qué? Uh, sí hay Bueno, cosas, pues, en las mitologías se han hecho varias cosas y inclusive estas de que, ahora son una mitología moderna, pues, ujú, inclusive es, que a mí me hubiera gustado hablar de lo que fue, digamos, el cómic, lo que es el cómic moderno ahorita, lo que estamos hablando y lo que fue en los noventas, cómo fue cambiando. ah, Entonces, bueno, pues creo que podríamos dejar eso para el próximo. sí, claro. Y tratemos de hacer 2 a la semana para que nos vaya rindiendo los temas, si ustedes quieren. hey, Ah, Bueno, bueno, sí. listo, muchachos, Monty, Gordo, Bueno, muchas gracias por todo. Aquí con Fede se despide. Espero que les haya gustado esta charla. Como ustedes saben, pueden dejar sus críticas, sus comentarios. Saben que puede ser constructivas, destructivas, y plata. ajá, pero ojalá sean positivas, constructivas, para que nosotros podamos corregir las cosas que de pronto nos haga falta y poder seguir creciendo pues, en este programa, en este mini proyecto grupal. Hey. Bueno, mm, sí. entonces aquí me despido, nos vemos en la próxima.